Las efemérides históricas nos han llevado a estar considerando los últimos acontecimientos que tuvieron lugar en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial no fue una guerra, no fue una circunstancia de ocasión, fue un traumatismo, fue un terremoto moral, político, militar en todos los órdenes. No solamente porque costó 50 millones de dólares, perdón, 50 millones de muertos, lo que costó la Segunda Guerra Mundial. Por esta época, en el año de 1945, los bombarderos americanos y ingleses estaban destruyendo a Alemania, volviéndola trizas. Eran los bombardeos sobre Dresde, por ejemplo, que era una ciudad que había escapado al rigor de la guerra, que ahí se mantenía y que la volvieron pedazos. La reconstrucción de Alemania fue un tema tremendo, pero habrá que recordar que, entre otras, la destruyeron ellos mismos, a través de esa locura con Hitler, a través de haber seguido esas reglas lógicas de la lógica de Hegel, que termina en que la idea es la realidad y que el Estado es la más grande idea en materia política, luego el Estado es Dios sobre la tierra. De esa idea lógica se desprenden el nazismo, el fascismo, el comunismo, todos hijos de Hegel. Pues Alemania se puso a jugar hegelianismo con el nombre de la realidad suprema, que era la realidad de la raza. Y uno dice, ¿será eso posible? Sí, señores, eso fue posible. Esa tragedia del mundo fue posible. Ese discurso fue posible. Circunstancias históricas que hemos tratado de entender. La humillación de Alemania después de los tratados de Versalles, un endeudamiento que era imposible de pagar, las condiciones de la inflación de Alemania por los años 30, la pérdida de los partidos políticos actuantes y mayoritarios, el peligro del comunismo y finalmente la llegada del nazismo por la puerta de atrás, Hitler recibiendo el poder de Hindenburg, haciéndose canciller y una vez que se hizo canciller a tomar el poder absoluto, el poder total para practicar lo que decía Mussolini, todo en el Estado, todo dentro del Estado, nada contra el Estado. Muy bien, ese sueño de locos, esa pesadilla de locos estaba llegando a su final en 1945. Las tropas rusas penetraban en el corazón de Alemania, los aliados presionaban por el sur y se acercaban también a Berlín y Hitler se mantenía. Y fue así en este medio cuando se reunieron en Crimea Churchill, Roosevelt y Stalin. No a discutir el final de la guerra, aunque terminaron por hacerlo, sino lo que seguía después de la guerra. Stalin prometió una y mil veces que toleraría la democracia en Polonia, que respetaría a Polonia, que no se tomaría a Polonia, que no golpearía a Polonia, que era, recuerden ustedes que la Segunda Guerra Mundial empezó por Polonia. A Hitler le habían permitido la invasión de los Sudetes, le habían permitido la toma de Austria, le habían permitido todo lo que había hecho hasta el momento. Había una línea roja que era Polonia y Hitler pasó por encima de esa línea roja y se desató la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, en Yalta, que es la reunión a la que nos estamos refiriendo, hoy 4 de febrero estaban reunidos allá en Yalta, en Crimea, estaban reunidos Churchill, Roosevelt y Stalin. Stalin mintiendo y mintiendo, porque la mentira para los seguidores de Marx y los seguidores de Lenin no es ni detestable, no, es solamente una explicación de la realpolitik. Si hay que mentir, se miente, y se miente descaradamente. Y Stalin mentía, pero Stalin no tenía cómo ganarle la guerra a Alemania. A pesar de todos los esfuerzos que estaba haciendo y a pesar del desastre de Alemania,
no era capaz de romper el cerco. Se decía en Yalta que las divisiones alemanes eran más o menos las mismas que las divisiones soviéticas, lo que no agregan es que las divisiones alemanes eran más eficaces que las soviéticas. ¿Y qué necesitaba Stalin? El apoyo de los bombarderos, el apoyo aéreo, que era donde estaba la supremacía definitiva de Occidente. Porque también en Occidente las divisiones alemanas se equiparaban a las divisiones que habían logrado poner los aliados, Inglaterra, la Francia en la parte que se reconvertía y que salía del esfuerzo de Pierre Laval y de Pétain por mantener su alianza con Alemania, estaban equiparados. ¿Dónde estaba la mayoría? En la fuerza aérea, en el aire. Y Stalin suplicaba por bombarderos que le vinieran a ayudar en el frente oriental, en el frente oriental de Europa. Y entonces ahí vino la discusión y ahí le prometieron a Stalin y le cumplieron mandarle fuerza aérea, bombarderos que pusieran las cosas en lo que finalmente terminaron. Estamos en febrero, en abril se suicidaría Hitler, pero estos últimos meses fueron de una actividad febril de la aviación, que fue la que en últimas inclinó la balanza del lado de los aliados, incluidos entre los aliados a la Unión Soviética. Esa fue la historia, conferencia de Yalta. Stalin no cumpliría nada de lo que se prometió hacer en Yalta, porque Stalin era Stalin, un mentiroso, un bárbaro, un salvaje. No le importaba sino el poder total y absoluto, no a nombre de la raza, como Hitler, sino a nombre de un proletariado, en el fondo inexistente, representado por un partido único que era el Partido Comunista de la Unión Soviética. Reunión de Yalta hoy 4 de febrero, momento definitivo desde el punto de vista político de la Segunda Guerra Mundial.